Compartiendo. Vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces ayer nosotros estábamos viendo las distribuciones en el muestreo. Bien, yo les dije que lo que tenemos que nosotros ahora hacer, básicamente, el objetivo de esta unidad es poder dar un punto previo a la inferencia de valores poblacionales. ¿Por qué? Nosotros no conocemos valores poblacionales. Y es muy difícil que nosotros los conozcamos, que los llegamos a calcular efectivamente, es muy difícil porque para calcular un valor de la población necesito registrar a toda la población y ese proceso es extremadamente complejo. Por lo tanto, nosotros lo vamos a estimar, ¿bien? Y ese proceso se llama inferencia. Entonces yo voy a querer estimar valores de la población, o sea, acercarme a ellos para saber más o menos cuánto vale. Esto no va a ser exacto porque es imposible que yo sepa exactamente cuánto vale. La única forma para saber exactamente cuánto vale un valor de la población es encontrar todos los valores de la población y calcularlo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es una estimación. Bien, y nos interesa principalmente estimar tres valores. Se pueden estimar todos, cualquiera, pero en este curso la estimación se hace principalmente a tres valores. Primero, la media de la población. Segundo, la varianza de la población. Y tercero, una proporción poblacional. Bien, esos tres valores son como los valores más importantes dentro de la estadística, entonces por eso nosotros estimamos ellos. Vamos a estimar el promedio poblacional, vamos a estimar la varianza de una población y vamos a estimar una proporción poblacional. Bien, entonces para estimar los valores necesitamos ayuda de valores de la muestra. ¿Qué es lo que se hace para un proceso de estimación? Es tomar una muestra, ya sabemos por qué y cómo se toma la muestra, y sabemos de que esta muestra tiene que ser aleatoria para que la probabilidad de que sea representativa de la población sea alta. Entonces tomamos una muestra aleatoria y a partir de la muestra aleatoria nosotros estimamos el valor de la población. Pero ¿cómo se hace ese proceso? Mediante un estimador. ¿Qué es un estimador? Es un estadístico. ¿Y qué es un estadístico? Es cualquier valor calculado con solo valores de la muestra. Entonces, hay muchos estadísticos, pero los estimadores son muy precisos. Para estimar la media poblacional, nosotros utilizamos la media de la muestra. Para estimar la varianza de la población, nosotros utilizamos la varianza de la muestra. Para estimar la proporción de la población, usamos una proporción muestral. Por lo tanto, todos los valores muestrales nos sirven a nosotros como estimadores del valor poblacional. Y tenemos estos estimadores, estos promedios muestrales, varianzas muestrales y proporciones muestrales, tienen distribuciones de probabilidad. ¿Por qué? Porque son variables aleatorias. Entonces, la intención de esta unidad es poder ver cuáles son las distribuciones de probabilidad de cada uno de los estimadores. Bien, entonces comenzamos con el promedio. Y para saber la distribución del promedio, comenzamos con una proposición que fue con la que terminamos ayer. Esta proposición dice lo siguiente, dice que sea x1 hasta xn una muestra aleatoria de una distribución de cualquier población con promedio mu y una desviación estándar sigma. Entonces, el promedio poblacional de los promedios muestrales que yo puedo encontrar tiene el mismo promedio de la población. Y la varianza poblacional de la población de promedios muestrales es la misma varianza de la población partido en n, siendo n el tamaño de la muestra. Es decir, si tengo una población de promedios muestrales, esta población de promedios muestrales tiene un promedio poblacional que es el mismo promedio de la población de donde se extrajo la muestra. Y la varianza es la misma varianza de la población, pero partido en n, es decir, en el tamaño de muestra. Y nosotros vimos y visualizamos esa proposición y quedó claro ayer, ¿ya? Lo vimos con un ejemplo, de hecho lo vimos ahí en una planilla Excel, yo le hice un juego y lo pudimos ver. Bien, ahora vamos a pasar a la proposición 2. ¿Qué es la proposición 2? Si x1 hasta xn son variables aleatorias independientes, x1, x2, x3, variables aleatorias independientes, normalmente distribuidas, con quizás diferentes medias y varianzas. Entonces, cualquier combinación lineal de las
variables aleatorias, también tiene una distribución normal. Bien, esta proposición necesita primero para entenderla bien, o sea, yo la voy a explicar, pero para eso tenemos que tener claro qué es una combinación lineal, porque ahí aparece el término combinación lineal. La combinación lineal para nosotros debería ser clara, pero no siempre está claro. De hecho, ustedes lo ven en algún curso lo ven en álgebra 2, creo que ven combinación lineal, si no me equivoco. Corríjanme si estoy equivocado, pero hasta donde yo sé, combinación lineal la ven en álgebra 2. Bien. Y el tema aquí es que cuando yo, por ejemplo, cuando estoy en sala enseñando esto, le pregunto a mis estudiantes, chicos, ustedes saben qué es una combinación lineal, ¿cierto? Porque pasaron álgebra. Me dijeron, sí, me dicen, sí, profe, claramente sabemos lo que es una, si hemos visto que es una combinación lineal. Y yo les pregunto, entonces, explíquenme qué es una combinación lineal, y ahí empiezan a no saber explicar. Pero la combinación lineal es un proceso súper sencillo. Yo se los voy a explicar. Miren, se los voy a recordar. Bien, vamos a la pizarra. Ustedes se lo explican con vectores, ¿ya? Le ponen V1 y V2. Y generalmente se lo ponen así. Le dicen, esto es alfa por V1 más beta por V2. Y le dicen, eso es una combinación lineal. Pero ¿por qué le dicen que eso es una combinación lineal? Por una razón súper sencilla, porque la combinación lineal es cualquier combinación entre los vectores que no pierda su linealidad. ¿Qué quiere decir perder la linealidad? En otras palabras, que no pasa no deja de ser lineal, ¿bien? No pasa a ser cuadrático o se empieza a dividir. En otras palabras, es decir, los vectores no se multiplican entre sí, ¿bien? Cualquier combinación, ¿ya? Entre vectores que no genere una multiplicación entre vectores es una combinación lineal. Por ejemplo, por ejemplo, díganme ustedes ahí por el chat si esto es o no es una combinación lineal según lo que entendieron. V1 más V2. ¿Eso sería una combinación lineal? ¿Sí o no? ¿Qué vota el público en el chat? A ver el chat. Nadie responde. V1 más V2, según la definición, ¿es una combinación lineal? ¿Alguien se atreve a responderme? Conjunto fundamental de soluciones. Nada, ya se está yendo una volada muy lejos, Mario. Esto sí es una combinación lineal por el simple hecho de que los vectores no se están multiplicando, sino que se están sumando. Si los vectores se multiplican, deja de ser una combinación lineal. Otro ejemplo entonces, V1 menos V2, ¿una combinación lineal? ¿Sí o no? La de arriba sí era combinación lineal, entonces sí es CL, combinación lineal. También, por supuesto que es una combinación lineal. ¿Por qué? Porque lo mismo, no se están multiplicando los vectores. Bien, y como no se están multiplicando, es una combinación lineal. ¿Ok? A ver, y esto 3 por V1, 3 por V1 menos 2 por V2. ¿Esto es una combinación lineal? ¿Qué me dicen ustedes? Ojo que ahí hay una multiplicación. Al V1 lo estoy multiplicando por 3 y al V2
lo estoy multiplicando por 2. Según la definición que yo mismo puse, ¿eso sería una combinación lineal? Claro, también es una combinación lineal, porque a pesar de que hay una multiplicación ahí, no pierde la linealidad, es decir, los vectores entre sí no se están multiplicando, lo estoy multiplicando por un escalar. Bien, por lo tanto, eso también es una combinación lineal. ¿Ok? Un ejemplo más, uno que no sea, o otro que sea, otro fácil de ver que no es. V1 por V2. Ese claramente no es una combinación lineal, no es una combinación lineal. ¿Por qué no es una combinación lineal? Porque estoy multiplicando a los dos vectores. Para que quede bien el apunte. Bien. Y díganme ustedes. V1 dividido en V2, ¿combinación lineal? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? No es. ¿Por qué? Porque la división se puede representar como una multiplicación, por supuesto. Muy bien, les hace bien estar en la casa hoy, me parece. Claro, ahí una división se puede generar, se puede representar como una multiplicación y eso deja de ser una combinación lineal. Bien. Y una última, a ver, una última. V1 elevado a 2. ¿Es una combinación lineal? V1 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Es combinación lineal? ¿Es combinación lineal, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto que no es muy bien. ¿Por qué no es una combinación lineal? Porque V1 al cuadrado es lo mismo que yo diga V1 por V1. Y eso es una multiplicación de vectores, por lo tanto, no es una combinación lineal. Claro, pierde la linealidad. Bien. Entonces, volvamos a la proposición, a la diapositiva. Bien, la proposición dice, yo tengo x1, x2, x3 hasta xn, variables aleatorias independientes, normalmente distribuidas, pueden tener diferentes medias y varianza. Entonces, cualquier combinación lineal de ellas, de estas normales, también genera una distribución normal. ¿Qué me está diciendo? Yo cuando hago, ahora, en vez de vectores, voy a tener variables aleatorias. Bien, lo vamos a trabajar esto con variables aleatorias. Miren, supongamos que yo tengo que x1 se distribuye de forma normal con media 5 y varianza 6. Es una normal con media 5 y varianza 6. Tengo una segunda variable, x2, que también se distribuye normal con media, puede ser otra, 6 y 10, con media 6 y varianza 10. Y voy a incluir una tercera. Supongamos que tengo una tercera variable aleatoria que también es normal, ¿ya? Con media 4 y varianza 8. Tengo x1 que es normal, x2 que es normal, x3 que es normal. Voy a crear una nueva variable que le voy a llamar y. Esta nueva variable básicamente es la x1 más x2 más x3. ¿Bien? Esta nueva variable, porque la suma de tres variables me genera una nueva variable, yo no sé qué distribución tiene, pero sé que x1 es normal, x2 es normal, x3 es normal. Por lo tanto, como además tengo una combinación lineal de tres normales, la variable aleatoria y también es normal.
con una media mu que todavía que no conozco y una varianza sigma cuadrado que no conozco. Después vamos a ver cuáles son esas. Pero se entiende, ¿no? O sea, si yo agarro a puras normales y hago una combinación lineal de normales, me genera una nueva variable aleatoria que como es una combinación lineal, también esa distribución es normal. O sea, eso pasa solamente con las normales. Cualquier combinación lineal de normales me genera una variable aleatoria normal. Eso es lo que me está diciendo la proposición 2. Si yo tengo n variables aleatorias que son normales y yo hago una combinación lineal, el resultado de esa combinación lineal también es normal. Bien, pregunto por el chat, ¿se entendió y comprendió la proposición 2? Me dicen con un sí o con un ok por el chat, y si les quedó alguna duda o necesitan que explique algo o no, también me lo dicen por chat o por micrófono. Como que claro, como el petróleo. Bien, entonces miren, si quedó clarito, vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos a ver un ejemplo de la proposición 2. Más o menos el mismo ejemplo que yo les puse recién, solamente que la combinación lineal es un poco más compleja. Dice, consideremos las siguientes variables aleatorias normales y que además son independientes. X1 es una normal que se distribuye, que una variable aleatoria normal con media 3 y varianza 5. X2 también es una variable aleatoria normal que tiene media 2 y varianza 2. Y X3 también es normal con media 6 y varianza 3. Bien, y vamos a considerar una nueva variable Y, que es esa combinación de X1, X2 y X3. Bien, eso que está ahí, que ustedes ven de X1 más 2X2 menos X3 partido en 4, pregunto al chat, ¿es una combinación lineal o no es una combinación lineal? ¿Qué me dicen ustedes? Por supuesto que es una combinación lineal, ¿cierto? Entonces, como X1, X2, X2, perdón, X1, X2 y X3 forman una combinación lineal y además son normales, Y necesariamente también es normal. Bien, pero yo no sé qué distribución tiene, o sea, qué parámetros tiene. Entonces nos preguntan, encontremos la probabilidad de que Y sea mayor que 10. Bien, entonces para saber eso, nosotros encontrar, vamos a encontrar la distribución de probabilidad de Y. Bien, entonces vamos a poner aquí ejemplo. Ejemplo, proposición 2. Bien, entonces, nosotros sabemos qué cosa. Sabemos que X1, X2 y X3 son normales. Y además que Y es la combinación lineal. Bien, entonces nosotros vamos a poder decir que Y se distribuye normal con media mu y con varianza sigma cuadrado. Bien, pero no sabemos cuánto vale ni mu, ni sabemos cuánto vale sigma cuadrado. Nosotros para encontrar mu necesitamos calcular la esperanza de Y. Ese va a ser mu. Bien, para calcular la esperanza de Y, nosotros vamos a basarnos en sus propiedades. Miren, yo sé que la esperanza de Y es la esperanza de X1 más 2X sub 2 menos X sub 3 partido en 4. Y cierro paréntesis. Yo sé que Y es X1 más X2 más 2X2 menos X3 partido en 4. Por lo tanto, la esperanza de Y es la esperanza de X1 más 2X2 menos X3 sub 3 partido en 4.
Por propiedades de esperanza, yo sé que eso es la esperanza de x1, me faltó el paréntesis ahí, más la esperanza de 2x2 menos la esperanza de x sub 3 partido en 4. Bien. Entonces, pregunto yo, pregunto yo, ¿cuánto vale la esperanza de x1? Esa que estoy ahí marcando en amarillo en este momento. ¿Cuánto vale la esperanza de x1? La esperanza de x1 es el promedio de la variable x1 y nosotros lo podemos ver ahí que el promedio de la variable x1 es 3. Bien, ¿por qué sé que es 3? Porque ahí estamos. Ese, ese es el promedio de la variable x1. Porque recuerden que el primer número que se denota en los parámetros es el promedio. Y el promedio es la esperanza. Por lo tanto, por lo tanto, la esperanza de x1 vale 3. Más, por propiedades de esperanza, ese 2 yo lo puedo sacar. Me queda 2 por la esperanza de x2. Bien, menos, menos, este es x3 por un cuarto, entonces yo podría decir un cuarto por la esperanza de x sub 3. Bien, entonces voy a seguir acá abajo. La esperanza de y vendría siendo ¿qué cosa? Ya sabemos que vale 3 más 2 por. Ahora pregunto, ¿cuánto vale la esperanza de x2? La esperanza de x2, esa que destaqué con celeste. Bueno, la esperanza de x2 es el promedio de x2. Y el promedio de x2 es el primer número que aparece en la normal x2, que en este caso vale 2. Entonces esto me va a quedar 2 por 2. Menos un cuarto por la esperanza de x3. La esperanza de x3 también la voy a destacar. ¿Y qué color me falta? El verde. Bien, la esperanza de x3 es el promedio de x3, que en este caso vale 6. Bien, entonces esto me va a quedar por 6. Y finalmente ya mi calculadora ahí me va a ayudar, me va a decir, bueno, esto va a ser 3 más 2 por 2, 4, 3 más 4 más 6 cuartos. Y eso me da 8,5. ¿Qué es 8,5? Esperanza de Y. Por lo tanto, aquí en vez de mu, reemplazo por 8,5. Antes de encontrar la varianza, voy al chat para preguntar, ¿se entendió este cálculo que hice? Fueron puras propiedades de esperanza. Mi objetivo es encontrar los parámetros de Y. Yo ya sé que Y es normal porque es una combinación lineal de normales. Y ahora estoy buscando la esperanza de Y y la varianza de Y. Para encontrar la esperanza de Y, utilicé propiedades de las esperanzas y pude encontrar que valía 8,5. ¿Se entendió? Me dan un sí o un ok por el chat. Si no se entendió, me lo dicen, lo vuelvo a explicar y si cualquier duda también me la hacen saber. Bien, por chat o por micrófono. Genial. Vamos bien entonces. Vamos bien. Entonces, ya sabemos que el promedio vale 8,5 y ahora vamos a calcular la varianza, que es el otro parámetro que me interesa. Entonces vamos a hacer la misma técnica. Vamos a decir, vamos a calcular la varianza de Y, que es lo mismo que yo diga la varianza de x1 más 2 por x2 menos, espérense, me equivoqué, no es 8,5, es 3 más 4
menos 6/4. 5,5. Le había puesto más cuando era menos. 5,5. Voy a arreglar. 5,5. Ya, ahí sí. Menos x sub 3 dividido en 4. Lo mismo de recién. Pero la varianza tiene propiedades similares, pero no iguales que la normal, que sea que la esperanza. ¿Ya? Sabemos que la varianza de una suma es la suma de las varianzas, pero la varianza de una resta también es la suma. Por lo tanto, yo lo voy a separar en lo siguiente. Mire, me va a quedar var, la varianza de x1, más la varianza de 2 por x2, más la varianza de x sub 3 dividido en 4. Y alguien me diría, profe, se equivocó, puso más cuando era menos. Y yo le digo, no, porque la varianza de una resta es la suma de las varianzas. Por lo tanto, cuando se descompone una suma de varianzas, se descompone una resta de varianzas, se descomponen en pura suma. Bien, voy a seguir en la siguiente línea. Ya, voy a dejar ahora varianza de x1. Lo voy a dejar, después lo voy a reemplazar. Varianza de x1 más el 2 de acá, el 2 de ahí, ese 2 puede salir de paréntesis, pero como es una varianza, sale al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2 al cuadrado por varianza de x sub 2. Más, y un cuarto que está acá, un cuarto del x3 partido en 4, también sale, pero sale al cuadrado. Es decir, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar un cuarto al cuadrado, es decir, un 16avos por varianza de x3. Bien, siguiente línea. Ahora sí, primero, varianza de x1 lo voy a destacar con color, varianza de x1. Ya, voy con colores más pasteles ahora. Varianza de x1, nos vamos a la x1. ¿Dónde está la varianza de x1? Ah, no hay más colores pastel aquí ya. Varianza de x1 vale 5. Bien, ahí está. El segundo número que aparece en la normal es la varianza. Por lo tanto, la varianza de x1 para nosotros es 5. Más 2 al cuadrado, 4, por la varianza de x2. Bien, la varianza de x2. La varianza de x2 es, lo voy a destacar, la varianza de x2. Vamos a ver varianza de x2. ¿Dónde está la varianza de x2? Varianza de x2. Ahí está x2 y el segundo número es la varianza, por lo tanto vale 2. Entonces 4 por 2. Más un 16avos, porque 4 al cuadrado es 16, por la varianza de x3. La varianza de x3 la voy a destacar. Bien, la varianza de x3 entonces, me voy acá y la varianza de x3 es 3. Entonces la varianza de x3 vale 3. Ya, y ahí está. Ahora la calculadora me va a ayudar, me va a decir esto va a ser 5 más 8 más 3 partido en 16. Y eso me da 13,1875. 13,1875. Y ese valor es la varianza de la variable y. 13,1875.
1875. Ahí está. Encontré la media y la varianza de mi variable Y. ¿Ya? Lo voy a dejar en una letra más grande porque lo voy a usar. Entonces pregunto, ¿se entendió cómo encontré la varianza? Me confirman con un sí o con un ok por el chat si es que quedó claro. Si tienen alguna duda o comentario, también me lo hacen saber por chat o por micrófono. Hola, Bien, profesor. dígame, Yo tengo una duda. La dígame, variancia. dígame. Si eh, una X está multiplicado por 2 partido en 4, pongámosles, ¿el 2 también va elevado? A ver, cómo. Si la varianza fuese, 2 partido en 4 o 3 partido en 6, da lo mismo. sería ¿Alguna así como fracción? es x partido en 6. ¿Así? Sí, o sea, la varianza. 3 partido en 6 por varianza. ¿Así o no? No, no, profe. Como ¿No? está arribita, 1 partido en 4, así como esa. Pero con una fracción. Sí, ¿Así? así. Sí. Ya, ya. Es que por eso yo creo que vamos a hacerlo acá. Mire, la propiedad dice, vamos a comenzar de ahí. Cuando yo tengo una constante, que en este caso sería el 3 sectos, pero se puede simplificar así, lo voy a dejar 2 sectos, o perdón, 7 sectos, para no simplificarlo. 7 sectos por x. Bien, yo tengo una constante por variable. La propiedad dice, la constante puede salir, 7 sectos sale, pero sale al cuadrado. Entonces, ese es 7 dividido en 6, y todo eso al cuadrado. Por varianza, y solamente me quedaría x. Bien, ¿por qué yo solamente puse al cuadrado el 4 y no el 1? Porque el 1 al cuadrado es 1, entonces no me valía la pena. Para haberlo hecho bien, como correspondía, o sea, si yo hubiese sido un buen profesor, debía haber hecho esto. Un cuarto al cuadrado. Ahí sí, para que se entendiera. Entonces ese cuadrado va al 1 y ese cuadrado va al 4. Lo mismo pasa acá. El 7 sextos sale, pero sale al cuadrado. Entonces, ese cuadrado después se distribuye en el 7 que me queda al cuadrado, y en el 6 que me queda al cuadrado. Y eso me queda varianza de x, por varianza de x. ¿Resolví su duda ahí? Sí, profe, gracias. Perfecto, ya, vamos. Ya, como esto es parte de la pizarra, lo voy a dejar ahí enmarcado en rojo. Esto no es parte del ejercicio, sino que esto es una duda, entonces lo voy a poner ahí escrito en duda. Ya, ya, listo, estamos. Entonces, lo que me interesa es esto. Voy a volver a lo que estaba haciendo. Miren, el problema en realidad me dice, calcule la probabilidad de que Y sea mayor que 10. Entonces, lo que yo necesito es calcular lo siguiente, es la probabilidad de que Y sea mayor que 10. ¿Y por qué necesito calcular eso? Bueno, porque me lo están pidiendo. Pero recordemos que Y es la combinación lineal que es x1 más 2x2 menos x3 partido en 4. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea mayor que 10? Cuando yo siempre tengo que calcular una probabilidad de una variable, yo necesito saber cuál es la distribución de esa variable y sus parámetros. Por ejemplo, en la prueba nosotros le pusimos, esta variable es exponencial, calcule la probabilidad de que esta variable sea mayor que 5. Entonces ustedes decían, exponencial, voy a usar la técnica de la exponencial, que es la integral o la acumulada. Y ahí resolvían. Bien,
O en la parte que decían, esta variable es normal, calculen la probabilidad de que la variable sea menor que 4. Ah, usted decía, como es normal, voy a usar la estandarización. En general pasa eso. Por ejemplo, cuando en el laboratorio ustedes dijeron, es binomial, entonces vamos a usar la función de probabilidad binomial. Es Poisson, vamos a usar la Poisson. Y así cada uno. Entonces, cuando yo quiero resolver la probabilidad de Y que sea mayor que 10, necesito saber cuál es la distribución de Y y sus parámetros. Por eso hice todo este show. ¿Por qué? Porque yo sabía que Y era normal, porque es una combinación lineal de normales, y ahora, y después encontré sus parámetros con mu 5,5 y sigma cuadrado eh, 13,18. Bien, lo voy a anotar acá para que quede claro. El mu, que es el promedio, es 5,5 y el sigma cuadrado, que es la varianza, es 13,1875. O sea, yo para poder calcular la probabilidad de Y, ¿qué es lo que hice primero? Encontrar su distribución. Fue fácil porque la proposición me decía que era normal. Y después sus parámetros. Y ahora que ya conozco la distribución y sus parámetros, como es normal, voy a utilizar la técnica de la normal. Y esto fue evaluado en la primera prueba, así que lo voy a hacer relativamente, en la segunda prueba, lo voy a hacer relativamente rápido. ¿Cómo calculo yo la probabilidad de una normal? Estandarizando. Pero lo primero que tengo que hacer es dejar todas las desigualdades en menor o menor o igual. Entonces digo, Y es menor estricto que, o sea, 1 menos, me enredé. La probabilidad de que Y sea mayor que 10 es lo mismo que yo diga 1 menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 10. Propiedad del complemento. Bien. Luego, siguiente línea, estandarizo. Bien, digo esto, 1 menos la probabilidad de que Y, esto va a ser una división, Y menos mu dividido en sigma. Y al otro lado tiene que ir lo mismo, solamente que con los números. 10 menos mu. ¿Y cuánto vale el mu? Por eso lo tenía que encontrar. 5,5 dividido en sigma. Pero sigma es la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Por lo tanto, es la raíz cuadrada de 13,1875. 13,1875. Bien. Siguiente línea. Esto es 1 menos la probabilidad de que y menos mu partido en sigma vale z menor o igual que 10 menos 5,5 dividido en la raíz de 13,1875 nos da 1,24. 1,24. Lo que hacemos con ese 1,24 lo buscamos en la tabla. Entonces voy a buscarlo en la tabla. Uy, no había abierto la tabla. Tablas de probabilidad, tabla normal, acá está. Ya, tabla normal, 1,24. Como es el lado positivo, tengo que buscarlo el positivo. Uno coma dos cuatro, ese es. Lo voy a agrandar por si no se ve bien. Ahí está, 1,2, 0,04. Nos cae en ese valor, que es 0,8925. 0,8925, 1 menos 0,8925, y eso da finalmente 1 menos 0,8925 da 0,1075. 0,1075. Listo. Y esa es la probabilidad de que Y valga más que 10, que es la pregunta original que me habían hecho en el ejemplo. ¿Se entendió o no? O sea, en resumen, saber que las combinaciones lineales de normales me da normal me sirve para calcular probabilidades
de variables aleatorias que son creadas con combinaciones lineales de la normal. Bien, que aquí está el ejemplo claro. O sea, creé aquí entre x1, x2, x3 una combinación lineal y eso me generó una variable y. Esa variable y es normal, encontré los parámetros y con sus parámetros calculé la probabilidad de que sea mayor que 10, que era lo que me estaban preguntando. Bien, voy al chat y pregunto, ¿quedó claro cómo se utiliza la proposición 2? ¿Me confirman con un sí o con un ok por el chat? Si tienen alguna otra duda, también me la hacen saber, por favor. Por chat o por micrófono. Perfecto. Parece que me están entendiendo más online que presencial. Todos me dicen, sí, espectacular. Bien, vamos a ver, yo les dije ayer, vamos a ver en esta parte, dos proposiciones, dos teoremas. Vamos a ver el primer teorema. Primer teorema dice, CX1, X2, X3 hasta Xn, una muestra aleatoria de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Bien, tenemos un promedio mu y tenemos una varianza sigma cuadrado. Bien, o sea, tomamos una muestra de una población que es normal con promedio mu y varianza sigma cuadrado, valores que conocemos. Entonces, el promedio muestral de esa muestra se distribuye normal con promedio mu y varianza sigma cuadrado partido en n. ¿Cómo? Esperemos, se me quedó pegado. Ahí está. ¿Bien? O sea, este teorema es súper poderoso porque nos está diciendo que si nosotros tomamos una muestra de una población que es normal, el promedio muestral que nosotros calculemos también va a ser normal. ¿Y por qué? Porque fíjense cómo yo calculo, supongamos que yo tomo una muestra, ¿bien? Supongamos que, vamos a pasar aquí, vamos a tirar una línea mejor. Una línea azul. Para mostrar que ahora estamos en la parte del teorema, del primer teorema. Bien, miren, si yo tomo una muestra de tamaño n de una población que es normal, se supone que yo tengo una población de datos y que yo sé que esa población de datos es normal. Por ejemplo, el reiterado ejemplo, las estaturas de los estudiantes hombres de la UCN. Yo les dije que eso se distribuía de forma normal. ¿Qué significa distribuirse de forma normal? Una alta concentración de datos cerca del promedio y cuando nos alejamos del promedio, esa probabilidad o esa concentración de datos va disminuyendo y eso me va formando la campana de Gauss. Bien, las estaturas separadas por género sí son normales, entonces yo les di como ejemplo la estatura de los hombres de la UCN. Bien, son normales y supongamos que yo tomo una muestra aleatoria de 5 estudiantes. Es decir, voy a tener X1, X1, que X1, como proviene de la población normal, también se distribuye de forma normal. X1, ¿qué va a ser? El primer dato que yo extraje. Meto la mano en la bolsa, saco una estatura. Y eso es un número. Pero ese número es una muestra que tiene una distribución. Y la distribución, como proviene de una normal, también es normal. X2, bien, como la población es normal, X2 es el segundo dato que tomé, como la población es normal, también se distribuye de forma normal. X3, que sería el tercer dato que extraje, como proviene de una normal, también es normal. ¿Cuántos dije que tomar? 5. Entonces, X4, cuarto dato que tomé, como proviene de una normal, también es normal. Y el último, X5, bien, como proviene de una normal, también es normal. O sea, yo cada vez que tomo una muestra de una población normal, ese valor de la muestra también es normal. ¿Eso pasa en la normal? No, pasa en todos, pero todos con su respectiva distribución. Por ejemplo, si mi población en vez de ser normal fuese exponencial, que es la otra distribución que ustedes conocen,
El primer dato que yo tomo en la muestra también tendría una distribución exponencial. El segundo también tendría una disposición exponencial. Y así. Y si fuesen datos binomiales, bueno, pasaría lo mismo. Yo tomo una muestra de un dato binomial, de una población binomial, y eso sería binomial. Tomo un segundo, también sería binomial. El tercero, binomial. ¿Se entiende, no? O sea, la muestra tiene la misma distribución de la población. Acá yo estoy dando un ejemplo en donde la población es normal, por lo tanto, los 5 elementos de la muestra también es normal. Bien, ¿qué me dice este teorema? Yo tomo una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal a la cual le conozco su promedio y le conozco su varianza. Bien, que aquí lo denotan con mu y sigma cuadrado. Entonces, el promedio muestral también se distribuye normal. Es decir, que si yo tomo a estos 5, y como son una muestra cada uno de ellos, yo le voy a calcular el promedio muestral de ellos. ¿Cómo se calcula el promedio muestral? Como nosotros sabemos calcular desde siempre. ¿Cómo se calcula el promedio muestral? Sumo cada uno de ellos, lo divido por la cantidad de datos. ¿Cuántos son? 5 datos. Así yo calculo el promedio muestral, ¿cierto? Ahora, no sé si ustedes lo ven claro, pero yo lo veo muy claro. ¿Por qué el promedio muestral es normal? Considerando de que X1, X2, X3, X4, X4, X5 son normales y yo sumé y dividí por 5. ¿Por qué X raya, que es el promedio muestral, es normal? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Se da cuenta? ¿Lo visualiza? Me lo dice por chat o por micrófono. ¿Por qué X raya es normal si fue la suma de 5 normales dividido en 5? Es muy evidente. No sé si lo ven. ¿Nadie? Silencio. ¿Se cortó la transmisión? ¿Nadie lo ve? ¿Nadie lo ve? ¿Nadie lo ve? ¿Nadie lo ve? Ya. ¿Por qué yo sé que X raya es normal? Porque si ustedes se fijan, X1, X2, X3, X4 y X5 son normales. Y lo que yo generé para calcular el promedio fue una combinación lineal, ¿o no? X1 más X2 más X3 más X4 más X5 partido en 5, ¿es una combinación lineal? Sí, pues, lo acabamos de reforzar. Como X, como el cálculo del promedio muestral básicamente es una combinación lineal y cada uno de los X es normales, entonces, por la proposición anterior, X raya también es normal. ¿Se entendió, no? ¿Se dan cuenta que me sirvió la proposición anterior para saber que este promedio muestral siempre va a ser normal? ¿Ya? Entonces, esto es importante. Siempre que yo tengo una muestra de una normal, el promedio muestral también va a ser normal. Por lo tanto, yo voy a poder calcular probabilidades con ello. Es más, el teorema me dice algo más poderoso todavía. El promedio muestral de una población normal siempre es normal, pero además no tenemos que hacer el show que hicimos recién de calcular la esperanza y calcular la varianza. Me dice automáticamente que el promedio de esos promedios muestrales va a ser el mismo promedio de la población. Y la varianza de los promedios muestrales también va a ser el mismo de la población, pero dividido en n, considerando que n es el tamaño de la muestra. Y esto que está acá adentro es gracias a la proposición 1 que vimos ayer, porque la proposición 1 que vimos ayer me decía los promedios poblacionales, el promedio poblacional de los promedios muestrales es el mismo promedio de la población. Si la población tiene promedio 5, esta normal que yo creé también tiene promedio 5. Si la población tiene promedio 1000, esta nueva normal también tiene promedio 1000. ¿Y la varianza es la misma de la población? Sí, pero dividido en n. Es decir, que en esta combinación lineal, el promedio muestral se distribuye normal con media mu, que es el promedio de estas normales que están acá, porque todas estas son la misma normal, entonces todas tienen el mismo promedio y la misma varianza.
La varianza va a ser la misma de la población dividido en n. Y en este caso el n, ¿cuánto vale? 5. Bien, o sea, eso yo lo voy a saber siempre. Y por eso es tan importante este teorema. ¿Por qué? Porque básicamente me está diciendo que los promedios muestrales de una población normal siempre, siempre van a ser normales. Bien, ¿estamos claros con eso? A ver, chat, y me dicen sí o no, si que quedó claro, y si tienen alguna duda también me la hacen saber, por favor. Bien, 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 bien. Veamos el ejemplo. Miren, acá va un ejemplo que va a ser muy claro. Miren, ejemplo. La población de las estaturas de los estudiantes de la UCN se distribuye de forma normal, con media 165 centímetros y una varianza de 16 centímetros cuadrados. Bien, y nos hacen dos preguntas. Encuentre la probabilidad que un estudiante elegido al azar tenga una altura superior a los 168. Y B, encuentre la probabilidad de que 10 estudiantes elegidos al azar tengan un promedio muestral de superior a los 168. Son dos cosas distintas. El primero, que un estudiante mida más de 168. Y en el B, elegimos 10 al azar y el promedio de estos 10 sea mayor a 168. Bien, entonces vamos a resolver los dos. Miren, voy a poner este ejemplo en la pizarra. Ahí está. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre, 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 siempre es definir la variable. Entonces voy a definir la variable x. X es estatura de los estudiantes de la UCN. Bien. Y yo sé que esta estatura se distribuye de forma normal, y me dicen ahí, con media 165 y varianza 16. 165 y varianza 16. Es decir, mu vale 65 y sigma cuadrado, que es la varianza, vale 16. Bien, en el inciso A, ¿qué me dicen? En el inciso A me preguntan, encuentre la probabilidad que un estudiante elegido al azar tenga una altura superior a los 168 centímetros. Es decir, me están preguntando la probabilidad de que X sea mayor que 168. Un estudiante. Bien, entonces esto es netamente un repaso de lo que vimos antes de la normal. Bien, nosotros sabemos que para X, como se distribuye de forma normal, tenemos que usar la técnica de la estandarización, entonces estandarizamos. Esto me va a quedar 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 168. Bien, y luego, voy a seguir acá abajo, estandarizo, entonces me va a quedar probabilidad de que eh, X menos mu, X menos mu dividido en sigma sea menor o igual que 168 menos mu, que vale 65, perdón, 165, y me comí el 100, el primer uno, 165, dividido en sigma. Sigma cuadrado vale 16, por lo tanto sigma, ¿cuánto vale? 4, porque recuerden que es la desviación estándar. Bien, entonces, esto me va a quedar 1 menos P, eso vale Z, menor o igual que 168 menos 165 dividido en 4. Y me queda 0,75. 0,75.
Bien, voy a la tabla normal, busco el valor 0,75 en la tabla normal, 0,75, ahí está, 0,75 me da ese valor, 0,7734. 0,7734. Bien, finalmente, 1 menos 0,7734, 1 menos 0,7734, 0,2266. Listo. Entonces, respuesta, la probabilidad de que un estudiante mida más de 168 centímetros es de 0,2266. Nada nuevo, esto es materia de la prueba 2. Igual pregunto, estamos claros, ¿cierto? Me preguntaban solamente la probabilidad de que un estudiante mida más de 168 centímetros, sé que es normal, utilicé la estandarización, la tabla y respuesta. ¿Quedó claro? Respondan sí o no por el correo. Por el chat, consultas, dudas extras también me las hacen saber. Bien, perfecto. Pero vamos al inciso B, que este es el que me interesa. Me dice, el inciso B, dice, encuentre la probabilidad de que 10 estudiantes elegidos al azar tengan un promedio muestral superior a los 168 centímetros. Ah, el inciso B cambia. Ahora, ¿qué me están diciendo? Elegimos al azar 10. A esos 10 les calculo el promedio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que ese promedio muestral sea mayor que 168? Bien, entonces ve, lo que me están preguntando, lo que me están preguntando el inciso B es esto, la probabilidad, no de que X, sino que X raya. ¿Por qué X raya? Porque me dicen que el promedio muestral de esos 10 sea superior a 168. Es distinto, recién me preguntaban la probabilidad de que uno de ellos tuviese mayor que 168. Ahora, que el promedio de 10 sea mayor que 168. Para resolver esto yo necesito saber qué distribución tiene X raya, pero esto es fácil saberlo gracias al teorema anterior. ¿Por qué? Porque yo sé que si tomo una muestra de una normal, el promedio muestral también va a ser normal. Bien, como tomé la muestra en las estructuras que son normales, entonces este promedio muestral también es normal. Entonces escribo que X raya se distribuye de forma normal, gracias al teorema 1. ¿Por qué? Porque me dice que cuando yo tomo una muestra de una normal, el promedio muestral también es normal. Bien. Primer concepto, ¿quedó claro? Respóndame por el chat. ¿Quedó claro que los promedios muestrales de una población normal también es normal? Respóndanme sí o no. A ver si estamos claros. Entendido, ¿cierto? Bien, perfecto. Ahora necesito el promedio y la varianza. El promedio, ¿qué me dice el teorema? El promedio de los promedios muestrales es el mismo promedio de la población. Es decir, en nuestro ejercicio, la población de estaturas tiene un promedio 165. Por lo tanto, los promedios muestrales también tienen promedio 165. Genial. La varianza es la misma de la población, pero dividido en n. ¿Y qué es n? El tamaño de la muestra. Es decir, nuestra población tiene varianza 16. Por lo tanto, nuestros promedios muestrales tienen varianza 16 dividido en n. ¿Y n cuánto vale? N es el tamaño de la muestra. ¿Y cuántos se tomaron? Dicen, se eligen 10 estudiantes al azar. Por lo tanto, el tamaño de la muestra es 10. Entonces, esto sería 16 partido en 10. Bien, pero para hacerlo más claro, 16 partido en 10, lo voy a dejar más sencillo, 1,6. ¿Quedó claro los parámetros de la distribución normal? Es decir, que el promedio poblacional de los promedios muestrales es el mismo de la población y la varianza poblacional de los promedios muestrales es la misma de la población, pero dividido en n, que en este caso valía 10. ¿Quedó claro? Respóndanme con un sí o con un ok si quedó claro. Si no, me lo hacen saber y se lo vuelvo a explicar.
Genial, muy bien. Y ahora, recuerden que mi objetivo es calcular la probabilidad de que el promedio muestral sea mayor que 168 y para eso yo necesitaba su distribución, ya la encontré. Necesitaba sus parámetros, ya los encontré. Por lo tanto, ahora sí estoy en condiciones de hacer el cálculo. Y como X raya se distribuye normal, ahí lo dice, voy a usar la técnica de la normal. ¿Cuál es la técnica de la normal? La estandarización. Entonces, lo primero que hago es dejar que esto sea menor o igual que 10, que sea menor o igual que 168. Bien. Y después estandarizo. Uno menos la probabilidad de que X raya menos mu dividido en sigma. Esto es menor o igual que 168 menos mu. ¿Cuánto vale el mu acá? Ah, esto lo quiero aclarar. Acá entonces el mu sigue valiendo 165. Pero la nueva varianza, ¿cuánto vale? 1,6. ¿Ya? Entonces aquí, cuando estoy haciendo la estandarización, 168 menos mu, 165, dividido por la raíz cuadrada, no de 16, sino que de 1,6. ¿Bien? Porque recuerden que es dividido en sigma. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos va a quedar que esto es 1 menos la probabilidad de esto vale z menos 168 menos 165 dividido en la raíz de 1,6 da 2,37. 2,37. Bien, y eso es 1 menos, buscamos ese 2,37 en la tabla. 2,37, estamos más abajo, 2,3. Ahí está el 2,3. Voy a marcar todo. 2,3, 7 esta columna y me da 0,9911. 2,3, 7, 0,9911, 0,9911. Por lo tanto, esto da 1 menos 0,9911, 0,08, perdón, 0,0089, 0,0089. Ahí está, entonces la respuesta que sería la probabilidad de que un, de que 10 estudiantes elegidos al azar tengan un promedio muestral sobre los 168 centímetros es de 0,0089. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hice? Para calcular la probabilidad de que el promedio fuese mayor que 168, yo sabía que el promedio se distribuye de forma normal, con media 165 y varianza 1,6. ¿Qué es lo que hice? La técnica de la estandarización. Primero dejé la desigualdad en menor o igual, bien. Después estandaricé, hice el cambio de variable al z, me dio z que era menor o igual que 2,37, el 2,37 lo busqué en la tabla, reemplacé los valores y me dio la probabilidad. Bien, entonces voy al chat para que me comenten si quedó claro sí o no el valor de cómo hice este cálculo. Bien, si quedaron con alguna duda, me la hacen saber. ¿Quedó claro? Bien, genial. Ya. Vamos por la asistencia. Son las 11:06. Tengo que ajustar la asistencia. Hoy día es
Hoy día es 14, ¿por qué? Update la evaluación. Editar ajustes. 14, le vamos a poner desde ahora, desde las 11:07 hasta las 11:17. Ya. Guardar cambio, regresar al curso. Ya. Ya, chicos, conéctense al. Ay, me equivoqué de nuevo. Conéctense al campus virtual y al igual que ayer me marcan la asistencia. Es decir, ustedes van a entrar acá a un cuestionario que dice asistencia, lista de asistencia. Bien, ya está habilitado desde las 11:07 hasta las 11:17. Ingresan y le va a aparecer una pregunta. ¿Está usted presente en clases online? Le pone sí. Ojo que las opciones cambiaron. Ayer era sí, A, sí, B, no. La van cambiando. Marcan, terminar intento y listo. Ojo que quedan 9 minutos solamente para eso. Bien. Ya, a marcar la asistencia a todos. A marcar la asistencia y cuando la hayan marcado me van avisando por el chat, por favor. Bien, si tienen algún problema también me avisan. Miren, despertó mi gatito. Saluda. Ya chicos, hasta ahí la clase de hoy.